Antes de comenzar la historia, espero contar con el apoyo de todos ustedes suscribiéndose a mi canal. Muchas gracias. Cuando somos niños, es difícil interpretar ciertos aspectos de la vida. Uno de ellos es el asunto de la muerte. Incluso en nuestra infancia, podemos percibir a nuestros padres como individuos inquebrantables, invencibles, personas de gran poder y capaces de todo. Sin embargo, es una realidad clara, cuando nos conectamos con la vida y percibimos que todos los individuos, independientemente de su identidad, son familiares. Recuerdo mucho que cuando era pequeña, residía con mis padres y mi hermano. Parecía una vida alegre y serena. Nunca había considerado la posibilidad de que mis padres pudieran fallecer, pero como mencioné al inicio, ese instante del destino se presentaría para mi madre. De un día a otro, comenzaron las disputas entre mi padre y mi madre, debido a que mi padre llegaba tan borracho. En ocasiones llegaba tarde. Mi madre le reprochaba que probablemente ya estaba con otra mujer, ya que incluso su ropa tenía un aroma a perfume de dama. Mi padre siempre negaba esto, y a mi madre le daban muchos corajes. De ahí, un día simplemente se despertó muy enfermo, muy débil, se le veía muy débil. Mi familia contaba con recursos limitados, por lo que no contamos con los medios para cubrir un hospital, y mucho menos para sufragar una gran cantidad de estudios, laboratorios y análisis que resultaban bastante costosos. Esto complicó mucho la cuestión de salud para mi mamá, quien cada día estaba peor, y aunque se le dieron diversos remedios que algunas vecinas le prepararon, mi mamá no pudo librar aquella batalla. Su cuerpo no resistió la enfermedad, y terminaría muriendo a los pocos días. Su estado era horrible, había adelgazado muchísimo, la vida se le fue poco a poco en aquellos días, y en el momento que ella me tomó de la mano antes de morir, y cuando se despidió de mí, me di cuenta que la vida tiene un lado oscuro, un lado muy fuerte, que aunque no queramos aceptar, todos en algún momento lo hemos de vivir, y más allá de la muerte de una persona, es muy difícil el sufrimiento que se queda en los seres queridos. El funeral de mi mamá se llevó a cabo de manera discreta. Mi papá, como de costumbre, estaba muy ebrio. Él quería evitar ese dolor, esa realidad, por parte de la familia de mi mamá. Estaba uno de mis abuelos que aún vivía. Estaban 3 de sus hermanos, y una de sus primas. Aquella prima de mi mamá se portó muy amable aquella noche. Estuvo atendiendo a los presentes y a mi papá también. Le llevaba sus cervezas, sus cigarros y demás. En ese momento se le agradeció muchísimo, porque de los demás, nadie teníamos ánimo para afrontar esa situación. Después del doloroso momento en el que enterraron a mi madre, me supe que ya no la iba a volver a ver, que su existencia había quedado en el pasado, pero muy presente en mi corazón. También en el de mi hermano. Tuvimos que enfrentarnos a la dolorosa verdad. Mi mamá ya no estaría en casa. Su apoyo sería una gran ausencia, pues mi papá comenzó a hundirse más y más en el alcoholismo. Pero algo que fue terrible, por decirlo así, fue que él, algunos meses después, sin importarle la memoria de mi madre, empezó a rehacer su vida. Lo sorprendente de esto no es que hiciera aquello, sino él con quién. Y es que aquella prima de mi mamá, la que estaba muy amable en su funeral, misteriosamente se había convertido en la nueva novia de mi papá. Esa señora de nombre Ana parecía no tener escrúpulos, no le importaba tampoco que haya sido mi madre su propia prima, porque se le veía muy feliz con mi papá. Pero la situación no quedaría ahí, porque al poco tiempo ellos se casaron, y por ende aquella señora se convertiría en nuestra madrastra. Por más que mi hermano y yo nos negamos ante mi papá de esa idea, el tal Juan nos lo impuso, pero apenas éramos unos niños. No podíamos decir más. Yo tenía 12 años y mi hermano 9. Éramos muy jóvenes para poder escapar de esa casa. No podíamos trabajar ni sustentar gastos por nuestra cuenta. Tuvimos que tragarnos el coraje y sobre todo los maltratos de aquella mujer. Constantemente nos maltrataba, nos jalaba el cabello, nos daba cintarazos, esto evidentemente con el permiso de mi papá, quien simplemente le importaba estar en el sillón, tomando su cerveza y viendo la tele. Lo peor de todo esto es que por las noches, mi papá ya no era discreto. Él con la señora Ana, a la cual nunca me atrevía a decirle madre. Tenían intimidad, hacían mucho ruido, los gemidos de esa maldita bruja eran tan horribles, y me daba tanto coraje, que muchas veces pensaba en la idea de tomar un cuchillo e ir directo a clavárselo. Porque aquel lugar era el que le pertenecía a mi mamá, y para nosotros no había otra madre. Ana era una extraña, y lo peor de todo es que no era buena persona. Entré en una profunda tristeza. En la escuela las malas calificaciones eran cosa del día, pero hubo otra situación que empezó a dirigir la vida hacia otro rumbo. Me refiero a que en la noche empezaron a ocurrir cosas, mejor dicho, no solamente en la noche, a cualquier hora. Me refiero a fenómenos extraños y relacionados con lo paranormal.
Con fantasmas quizás. Se los digo porque una noche estaba dormida, y al despertar porque había mucho viento, sentía una presencia que se encontraba junto a mi cama. No podía distinguirla bien, pero recuerdo perfectamente que con lo que parecía ser su mano me acariciaba la cara. Aquella sensación era cálida, no sentía maldad en ello. Y aunque sentía miedo, como esto se volvió recurrente, después no me generaba nada. Me sentía tranquila, pues aquella presencia de querer hacerme daño ya lo hubiera hecho desde la primera vez. Pero no solamente estas manifestaciones existían. También de pronto prendían la televisión. Apagaban las luces, bajaban el switch, las llaves del agua se abrían. La regadera, como teníamos un pequeño perro, de pronto en las madrugadas, dentro de la casa, se la pasaba aullando a una de las paredes. En ocasiones también lo hacía en el patio, justo donde teníamos sembrado un árbol de limones. Mi hermano y yo fuimos notando todas estas situaciones. Pero mi papá, por más que le contábamos, él no creía en esto. Él nos decía que simplemente estábamos viviendo una situación complicada y nuestra mente generaba todos aquellos fenómenos. El tiempo fue pasando y fuimos creciendo. Ya éramos casi mayores de edad. Mi hermano y yo seguíamos viviendo en casa con mi papá. Y aunque aquellos fenómenos ya no eran tan recurrentes, aún seguían pasando. En una ocasión recuerdo que estaba dormida en la sala. Estaba viendo la televisión y de pronto, no sé en qué momento, pero la tele se quedó puesta solo en estática. Aquel zumbido invadía el espacio. Y de pronto cuando abrí los ojos, me di cuenta de que había una silueta. Una especie de forma humana. Un tanto transparente, no muy sólida. Pero tenía la forma similar al cuerpo de mi madre. Recuerdo que de verlo ahí, justo en mis oídos, sentí como si me susurraran algo. Pero no decían nada. Solamente eran como palabras al aire, que no tenían una sintaxis definida. Aún con esto me imaginé que aquella presencia se quería comunicar conmigo. Empecé a llorar porque me imaginé que era mi madre. Así que le pregunté, mamá, dime si eres tú, no estás descansando en esperanza, ¿verdad? Dime cómo te ayudo, ¿qué quieres que haga? Por favor, mamá, necesito que descanses. Aquella silueta flotando sobre el piso se fue desvaneciendo poco a poco, y atravesó la pared que daba al patio trasero, y terminó desapareciéndose justo al pie del árbol de limones. Mis manos temblaban, no sabía qué estaba pasando. Cuando volví a entrar nuevamente a la casa, me di cuenta que la televisión nuevamente ya estaba sintonizada en un canal. Por un momento es como si aquella aparición lo hubiera alterado todo. Supe en ese instante que algo había pasado. Mi mamá estaba triste en donde quiera que estuviera. Y por esta razón es que tuve que buscar ayuda. Lo hice sin decirle a mi hermano o a mi papá. Mucho menos a la señora Ana. Aquella mujer me tacharía de loca y sería capaz hasta de echarme de la casa. En aquel tiempo todavía estudiaba la preparatoria. Tenía una mejor amiga de nombre Sofía. Tuve que comentarle todas las situaciones que estaba viviendo. Recapitulé incluso desde mi niñez. Cuando todo aquello comenzó a presentarse, le dije que suponía que era mi mamá, quien no estaba descansando en esperanza. Seguramente era por la situación de que mi papá se había vuelto a casar. De que no había sido buen padre. Y que también había permitido que Ana nos maltratara. Me imaginé que mi mamá no iba a trascender al otro mundo hasta que eso se solucionara. Por eso es que entre Sofía y yo, nos pusimos a buscar alguna curandera, algún brujo que supiera de esos temas y que nos ayudara para que así mi mamá ya estuviera en esperanza. Para que ya dejara de sufrir. Anduvimos Sofía y yo preguntando entre los conocidos, hasta que finalmente encontramos a una mujer. Aquella señora vivía en un barrio un tanto escondido. Tomamos 2 autobuses para llegar hasta allá. Nos pareció muy raro que no había gente afuera. No era como tal un lugar al que la gente públicamente pudiera acceder. Pero cuando tocamos a la puerta y aquella señora llamada Esperanza nos abrió y nos permitió entrar a su casa, supimos de inmediato que habíamos llegado al lugar indicado. Pásenle que trae a 2 muchachitas por acá. Me imagino que han de querer conquistar algún novio. Pero pues ¿para qué le adivino? Mejor díganme ustedes. Aquello era muy gracioso. Pero le dijimos que no. Que íbamos a otra cosa. No, señora Esperanza. Ese no es el tema. Es algo más serio. Le voy a contar. Es que tengo la sospecha de que mi mamá sigue habitando la casa donde vivimos. El tema es que ella murió hace años. Y desde poco tiempo después que ella murió, empecé a tener algunas situaciones extrañas. Mi hermano también las ha presenciado. Yo quiero pensar que es mi mamá que no ha descansado. Porque mi papá volvió a hacer su vida. No sé si por ahí vaya la cosa. Pero por eso es que quiero su ayuda. La señora Esperanza se puso seria en ese momento. Sabía que la propuesta era un tema delicado. Pero ella muy abierta de mente y sobre todo muy amable. Se dispuso a atendernos. Ella de inmediato se acercó conmigo y puso sus manos sobre mi cabeza. Cerró los ojos y empezó como a meditar.
a buscar o no sé qué. Pero después de un momento me dijo algo. Veo que estás muy receptiva, muchachita. Por eso es que tu mamá se está pudiendo conectar contigo. Estás creciendo y esto conforme pase el tiempo. Va a ser menos. Ya no podrás tener tanto contacto con tu madre como hasta ahora. Porque es una verdad que cuando se es niño, los sentidos están más abiertos. La mente no está tan contaminada. Por eso es que es más fácil poder estar en contacto con estas presencias. Seguramente lo que le pasó a tu mamá es grave y por eso es que ha buscado la manera de abrirse contigo, de entrar en tu mente, en tu corazón, para que la veas. Ella quiere decirte algo, eso te lo puedo jurar. Me daba miedo lo que la señora Esperanza me decía. Sofía estaba nerviosa viendo cómo aquella señora. De pronto tomó unas hierbas y empezó a barrerme. Después tomó un líquido y me lo dio a beber. Un brebaje de no sé qué. Pero la señora Esperanza me dijo que al beber aquello, mis sentidos se iban a abrir y mi mamá, a través de mis sueños, me daría un mensaje muy claro, con el cual podríamos saber qué es lo que realmente quiere. La sesión en ese momento terminó. No había nada que hacer más que esperar a que mi mamá nuevamente se comunicara conmigo. Le pagamos a la señora Esperanza y nos retiramos del lugar. Íbamos platicando muy extrañadas de lo que habíamos vivido y no sabíamos realmente si aquello funcionaría. Sin embargo, quien nos recomendó el servicio de aquella curandera, nos hizo saber que esa mujer era muy poderosa. Esa noche llegué y descansé muy bien. Sin embargo, no tuve algún sueño o alguna situación con mi mamá. Fueron pasando los días y recuerdo que una noche tenía mucha ansiedad. No me podía dormir. Afuera estaba haciendo aire y parecía que iba a llover. Sin embargo, al final el cansancio terminaría llevándome a dormir. No sé en qué momento realmente perdí la conciencia, pero de pronto en aquel sueño me veía yo de niña jugando. Mi mamá estaba en la parte de atrás junto al árbol de limones. Pues ahí tenía un lavadero. Ella estaba tallando ropa y de pronto me volteó a ver. Me pidió que me acercara con ella. Y en ese instante su rostro empezó como a convertirse en el de un restos mortales. Los insectos pequeños le pasaban por la cuenca de los ojos, por los dientes. De hecho ya casi no tenía. Con sus manos que también se volvieron cadavéricas. Empezó a rascar la tierra que se encontraba al pie de aquel árbol. Escarbaba y escarbaba, aunque sus manos de hueso parecían muy frágiles. Ella lograba retirar grandes masas de tierra, una tras otra, hasta que llegó a una profundidad como de medio metro. Y justo ahí, mi mamá sacó algo. Era como un pedazo de carne. Lo tenía entre sus manos huesudas y la sangre escorría y caía directo en la tierra. Había insectos pequeños y aquello tenía un aspecto horrible. Mi madre volteaba hacia mí. Y en ese instante lanzó una especie de alarido que venía de todas partes y que impactaba directamente en mi cabeza. Fue ahí que desperté. Lancé un grito. Mi hermano que estaba en la habitación contigua fue a ver que estaba yo bien. Me preguntó qué había soñado o qué pasaba. Y no le conté. Quise mantener todo aquello en secreto. Pero en ese instante me cayó en cuenta. El por qué el árbol de limones era vital en dicha situación. Una era el sueño y dos, la cuestión de que el perro siempre aullaba ahí. Es porque seguramente tenía que escarbar para encontrar algo. Y el que iba a encontrar. Tenía que averiguarlo. No fue fácil encontrar el momento. Pues la señora Ana a veces pasaba todo el día en casa. Porque tenía trabajos temporales. A veces trabajaba una semana y otra no. Y mi papá también trabajaba y bebía mucho. Pero también había días que la pasaba siempre en casa. Finalmente llegado el momento, tomé la herramienta y comencé a escarbar justo donde mi madre lo hizo en el sueño. Sentía que ya llevaba bastante profundidad y no encontraba nada. Pero no me detuve. Seguí y seguí, hasta que finalmente aquella herramienta dio con algo metálico. Cuando le rasqué con la mano para retirar la tierra de exceso, me di cuenta que aquello se trataba como de la tapa de un frasco grande. Aquella lámina ya se veía un tanto oxidada. Escarbé con cuidado para poder sacar aquello. Y lo que vi fue horrible. Me dio mucho asco, porque dentro había algo muy oscuro. Había un líquido que parecía en su momento haber sido como sangre. Se había oscurecido con el paso del tiempo y ni siquiera me atrevía a abrirlo. Tenía un aspecto que me daba mucho asco. Pero de inmediato fui por una bolsa. Metí aquello, lo coloqué a un lado y me puse a rellenar nuevamente el hueco. Sabía que era evidente que la tierra se había removido y quienquiera que hubiera puesto eso ahí me iba a descubrir. Por eso es que después de colocar la tierra, con una manguera me puse a rociarlo todo, para que fuera más difícil detectar en dónde había escarbado. La ventaja es que no había pasto y solo había poca hierba. Así que fue fácil disimular aquello. Después tomé la bolsa y salí directo a la calle. Tomé un taxi y le pagué todo lo que traía en mi bolso. Me dirigí directo hasta la casa de la señora Esperanza y le entregué aquello. De inmediato ella sin miedo vio el frasco.
Empezó a revisarlo y me dijo que aquello era grave, que seguramente mi mamá me había indicado que tenía que sacar eso. Porque fue una brujería que alguien le hizo para matarla. No era difícil llegar a concluir quién lo había hecho. En mi propia casa la única persona que pudo hacerlo fue mi propio padre. ¿Y con quién más? Con la señora Ana. Aquella señora Esperanza me lo confirmó. Me dijo que en efecto es muy seguro que esa muerte de mi madre haya sido planeada con mucha antelación. Porque mi mamá les estorbaba a mi papá y a la señora Ana, para que cumplieran su sueño de amor. Para que pudieran estar juntos. Hubiera sido más fácil que se divorciaran. No entiendo cómo mi papá pudo cometer un acto como tal. Eso me llevó a sentir instantáneamente un odio. Un deseo de que se muriera. De que sufriera. También aquella persona difícil, la que era su esposa y que nunca nos quiso. No entendía cómo había tanta maldad y tanta oscuridad en sus corazones. Como para haberle provocado aquella final doloroso a mi mamá. No cabía duda. Ellos la hechizaron y por eso murió. Comencé a llorar de coraje y la señora Esperanza me dio y me preguntó. De verdad es muy doloroso lo que te ha pasado, muchachita. Pero si quieres podemos regresarles el mal y pues a ver cómo les va. Eso sí te digo, las cosas pueden terminar muy mal para ellos y simple y sencillamente sería la naturaleza del karma. Solamente que con un trabajito pues se les va a adelantar. Porque de todos modos la vida en un momento les iba a hacer pagar. Pero pues quién sabe, ¿verdad? Incluso hasta puede que se mueran y no les toque pagar en esta vida. Por eso si tú me lo pides, yo voy a destruir esto y me encargaré de que se les regrese. Para que ya no llores. Para que te sientas aliviada. Tú del trabajito no te apures. Ya no te lo voy a cobrar. Me gustaría ayudarte de corazón. Así que tú ven, Esperanza, a tu casa. Lleva tu vida normal. Yo me voy a encargar de todo y en el momento que menos te lo imagines. Vas a ver los resultados. Para que no te asustes. Todo es obra del mal que se les va a regresar. El mismo mal que ellos provocaron. Porque miran no más este trabajo. De verdad que lo hicieron con mucha mala hazaña. Qué triste por esta gente. Pero a mí se me hace que les va a ir muy mal. Me costó mucho trabajo parar de llorar. Me quedé un rato ahí con la señora Esperanza, bebiendo un té, calmándome. La verdad que estaba afrontando era muy difícil. Pero tenía que seguir adelante. El mundo no se iba a detener. Mi papá era una bestia y me dolía mucho aceptarlo. Pero en fin. Tuve que retirarme del lugar. Al llegar seguí llevando mi vida de manera cotidiana. Iba a la prepa, regresaba, a veces también encontraba trabajo por aquí o por allá. Buscaba la forma de no estar mucho tiempo en casa. Porque ya no soportaba la vida que tenía. Mucho menos a mi padre. Ni a su esposa, la loca esa de la señora Ana. Y es que más allá de que ni mi hermano ni yo la queríamos. Ese matrimonio no fue bien visto en la familia. Y por esta razón esa mujer se volvió más hostil. Más sinvergüenza. Pero lo que sí es que el destino, tal y como lo dijo la señora Esperanza, le tenía algo preparado. Una tarde de domingo, yo estaba encerrada en mi cuarto. Y solo escuché como mi papá le pidió a la señora Ana que fuera a la tienda a traerle algo. Unas cervezas y unos refrescos. Porque iban a llegar sus amigos a ver el fútbol. Aquellas señoras siempre obedecían todo a mi papá. Y pues ahí sale la señora. Muy mona con su bolsa. Habrán pasado unos 30 segundos. Cuando de pronto, nomás escucho un rechinido de llantas. Y de pronto un impacto muy fuerte. Segundos después la gente que andaba por ahí empezó a gritar alarmada, muy asustada. Pedían que alguien llamara a la ambulancia y a la policía. No era difícil intuir lo que estaba pasando. Cuando me asomé por la ventana, ya se había juntado a una bola de personas en una esquina. Mi papá de inmediato salió corriendo. Porque alguien tocó a la puerta y le avisaron de que su esposa, la señora Ana, acababa de ser atropellada. Mi papá corrió hacia allá. Iba furioso. Nosotros, me refiero a mi hermano y a mí, fuimos atrás de él. Pero con lo que no contábamos es que mi papá iba corriendo. A la distancia me di cuenta de que traía algo en su mano. Una especie de desarmador. Y pues ahí vamos mi hermano y yo a tratar de alcanzarlo. Esperando de que no cometiera una locura. Llegando a la escena, vimos que la señora Ana estaba tirada en el piso. Sin vida, según lo que se cuenta. Una motocicleta que venía en sentido contrario muy rápido. La embistió cuando la mujer trataba de cruzar la calle. No la mató el impacto con la moto, sino que al salir ella disparada al piso, su cabeza rebotó con la banqueta. El impacto fue tan grave que murió al instante. La sangre estaba regada junto a su cuerpo. No había nada que hacer y pese a que le llamaron a la ambulancia, jamás pudieron revivirla. Lo triste de esto es que el motociclista también cayó. Estaba lesionado y con una fractura en el brazo y en una pierna. Él no se podía mover. Lo tenían resguardado en espera de que llegara la policía. Pero mi papá. Él no iba a esperar a que eso ocurriera.
Él estaba enfurecido. Le dolía tanto la muerte de esa mujer, que sin pensarlo, sacó el desarmador que traía guardado en la bolsa y se lo clavó en varias ocasiones en el pecho a aquel muchacho. Sin piedad ni remordimiento, con toda la frialdad del mundo. El pobre chico se empezó a desangrar. La tensión crecía y la policía ni la ambulancia llegaban. Vivíamos en un lugar de escasos recursos, como mencioné. Un tanto olvidado, y para cuando las asistencias llegaron, aquel muchacho ya se había muerto. No pudo soportar el daño y a mi papá, entre varios hombres, lo tenían sujetado, para que así la policía se lo llevara y lo procesaran por crimen grave. Caí en la cuenta de que el karma y todo lo que la señora Esperanza me dijo se había cumplido, de alguna u otra forma. Mi papá y la señora Ana enfrentaron su destino. No terminaron nada bien, y un día convencional de un momento a otro, terminaron en la perdición. La señora Ana 3 metros bajo tierra, justo en el infierno seguramente. Y mi papá, hasta la fecha, sigue encerrado por el crimen grave de aquel joven. Yo no lo he ido a visitar. No me interesa. A mi hermano le conté lo ocurrido, pero él no cree que la brujería haya actuado. Por eso él va y lo visita, pero tampoco le procura mucho cariño. Es más por obligación. Mientras tanto, mi hermano y yo tuvimos que irnos a vivir con una tía. Ella fue quien nos ayudó todos esos años, y ya siendo adultos. Mi hermano y yo regresamos a nuestra casa de origen. Hicimos unos papeleos para poderla vender. Y ya cada quien tiene su vida. Ya somos adultos responsables y cada uno con su familia. Han pasado muchos años de todo esto. Y espero que mi papá se pudra en la cárcel. Que nunca salga. No quiero volver a verle la cara. Porque sé que él, junto con la otra maldita mujer, fueron quienes acabaron despiadadamente con la vida de mi mamá. Usando brujería. Entiendo que mi madre ya está reposando en esperanza. Nunca volvió a aparecer ante mí. Ni en sueños, ni en su presencia. Eso también me brinda esperanza. Sé que ella ya está en un lugar más favorable. Y claro que sí, porque en numerosas ocasiones, las personas somos las que generamos el infierno aquí en la tierra. Y lamentablemente, a menudo, son las personas inocentes las que deben sufrir, debido a la maldad de otros. Tal como, gracias a todos por escuchar mi historia. Si hay algo que necesite corregirse, por favor dejen sus comentarios en la sección de abajo. Espero que todos puedan darme un like y suscribirse al canal.